Amigos de Letra Capital, estamos con el escritor y periodista Luis Johamovich para hablar de su libro Vladimiro, Vida y Tiempo de un Corruptor, publicado por Planeta y El Comercio, que ha sido reeditado, ¿no? Apareció en el año 2002, si no me equivoco. Sí. Uno a veces había la idea general hace muchos años de Montesinos como un hombre maquinalmente inteligente, pero cuando uno lee tu libro, por ejemplo, esa idea se cae, digamos. Es un tipo más bien, no sé si astuto, pero no diría ser esa persona brillante que de repente alguien podría pensar. Sí, intelectualmente no es brillante, ni mucho menos. Tiene una serie de cualidades prácticas: astucia, ambición, constancia, dureza, resistencia. Sin eso no se logra nada. Pero esa idea de que era brillante, yo creo que más habla de la gente que de él, o sea, de las imágenes que nos formamos de quien tiene éxito, ¿no? Claro. Ahora, creo que lo dices también en el libro, de alguna manera lo que buscaba ser una especie de teórico, digamos, alguien que leía hasta cierto punto, que buscaba no el lado intelectual del asunto, pero sí teórico, digamos. Sí, pero en algunos momentos de su vida. Cuando era un militar joven, teniente, estaba en la época del gobierno militar de Velasco, había un boom sociológico, digamos. El Perú era un fenómeno analizable, raro en América Latina, militares a la izquierda. En ese momento él muestra sus ínfulas intelectuales, ¿no? Y tal vez al final, aunque no llegó a plantearlo, él quería escribir el gran libro de la guerra contra Sendero, ¿no? Nunca lo llegó a hacer. Y era más un trabajo de autoelogio, ¿no? De autorreconocimiento, más que un enfoque sincero, profundo de los años de la guerra. Pero no, Montesinos no es un teórico, no fue nunca un intelectual. Alguien me comentó que leía mucho, pero contratapas, solapas, claro, ¿no? Aunque resúmenes, iba a librerías, era conocido en algunas librerías, y seguramente llegó a tener una buena biblioteca, ¿no? Pero nada más que eso, ¿no? Ahora mencionas esto de esta búsqueda de reconocimiento, y es interesante porque, claro, él en un momento dado busca guarecerse tras bambalinas, digamos, de tentar el poder oculto, ¿no? Pero también al mismo tiempo hay una necesidad de elogio, ¿no? De reconocimiento. Quizás eso lo motiva quizás a aparecer en esta famosa entrevista con Fujimori, ¿no? En la que creo que es la primera vez que él abiertamente se muestra. Sí, yo creo que además que ese fue su talón de Aquiles. Si él hubiera... Pero es que ya no era posible tampoco. Era muy notorio su silencio, su ocultamiento era muy notorio. La clandestinidad la puedes estar hasta un cierto punto. Después más bien es, aunque no aparezcas, todo el mundo habla de ti, todo el mundo sospecha que estás atrás de las cosas. En los 97, 98, por allí, cualquier cosa que ocurría se le atribuía a Montesinos, lo que a veces le convenía, porque entonces era un genio que estaba atrás de todo lo que ocurría él lo manipulaba, lo manejaba. Probablemente no era así, ¿no? Pero llegó un momento en que él quiso tener reconocimiento, ¿no? Y creo que sí, uso esa imagen en el prólogo. Es como un vampiro que quiere vivir de día, ¿no? No se puede, o eres vampiro o no. Claro, como que ese fue también, como dices tú, su talón de Aquiles, ¿no? Ahora, mencionas también en el libro, creo que en el prólogo, que tú llegaste a verlo una vez, ¿no? Sí. No conversaron, pero sí intercambiaron miradas. Sí. ¿Quieres que te cuente la historia? Sí. Fue un almuerzo en la Costa Verde, no sé qué año,
por los 95, 94, por allí, en el que de pronto entró. Y no habían fotos de él, en esa época ni siquiera existían fotos de él, existían fotos de los años 80. Después comenzó a aparecer más, pero en ceremonias militares, cosas así. Los fotógrafos lo podían retratar a la distancia, pero no habían. Entonces, para mí fue una sorpresa. Yo trabajaba en Caretas en esa época, me paré y fui al baño en donde estaba el teléfono público. En esa época, por supuesto, no habían celulares. Y avisé, oye, Montesinos ha venido al restaurante, envié un fotógrafo de inmediato. Y me regresé a la mesa pensando que teníamos la primicia. Y a los 5 minutos Montesinos se retiró. Y ahí me di cuenta que me habían detectado, ¿no? Es más, yo pensé, era llegado con 1 o 2 guardaespaldas, pero cuando ya se fue, salieron de todos lados un montón de guardaespaldas y después ya me acerqué a ver cómo se iba y se iba pues con 10 carros, o sea, habían venido, qué sé yo, 50 personas, ¿no? Todas se habían distribuido, seguramente había hasta en el baño, en donde necesitaron chuponear ni nada, me escucharon de viva voz, ¿no? Le arruiné el almuerzo y entonces pasó y me miró como diciendo, ya te vi, ¿no? Me fregaste, pero ya veremos. Claro. Ahora, es peculiar porque este personaje que detentó tanto poder en un momento termina pues recluido en una cárcel que él mismo diseña, ¿no? Sí, es una de sus paradojas, ¿no? Sí, digamos, esa es la materialización de las contradicciones de Montesinos, pero yo sospecho que hay muchas otras contradicciones, ¿no? Ese doble juego, la palabra que él usaba además era la porosidad de la ley, o sea, la ley era porosa, podías estar en un lado o en otro, no se sabía nunca claramente, no había una línea clara, ¿no? Eso ya termina siendo paradójico cuando él se aloja en la cárcel que diseñó, ¿no? No lo diseñó directamente, no creo, ¿no? Pero le dio instrucciones al arquitecto para que la cárcel sea lo más incómoda y posible, ¿no? Por ejemplo, no hay una ventana a la altura de los ojos, todas las ventanas son altas, ¿no? Claro, porque era la cárcel destinada a Abimael, si no me Abimael y algunos cuantos. Un poco para ir terminando, ¿tú crees que de alguna manera haya una influencia, digamos, de Montesinos en el modus operandi de la corrupción luego de él? Es decir, esto que vemos ahora pues con la corrupción a tan alto nivel en el Poder Judicial, ¿tiene alguna que ver con él o simplemente él fue también un ave de paso, digamos? Yo sí creo que tiene que ver que él inauguró una serie de métodos que ya habían sido aplicados en realidad. Por ejemplo, el chuponeo es muy antiguo, pero antes te tenías que subir a un poste y conectar alambritos. En la época de Odría se hacía así. Pero él lo llevó a una escala pues que no se había aprobado. ¿Qué habría ocurrido con un Montesinos en nuestro tiempo, con las redes sociales, con los fake news? La verdad es muy inquietante, ¿no? Pero en cierta forma es un padre tutelar de la corrupción peruana, ¿no? Sí, lo mismo pienso. Muchas gracias, Luis. A ti, Carlos. Amigos, estuvimos con Luis Johamovich, escritor, periodista, con el que hemos conversado de su libro Vladimiro, Vida y Tiempo de un Corruptor, publicado por Planeta y El Comercio, que es una reedición del libro que ya muchos hemos leído. Ha sido un placer. Gracias.